Descubrí que mi esposo me engañaba, pero esperé 2 años para dejarlo. Descubrí que mi esposo me estaba engañando apenas 6 meses después de casarnos. Y lo más extraño de todo es que no hice nada. No lo confronté. No lo dejé. Ni siquiera le dije que sabía. Esperé. Esperé durante 2 años. Cuando conocí a mi esposo, yo vivía en España y él estaba en Alemania. Me mudé de España para estar con él y poco después nos casamos. Yo tenía 25 años y llevaba poco tiempo casada cuando descubrí que me estaba siendo infiel. Obviamente no me hizo ninguna gracia. Fue doloroso descubrir que la persona con la que acababa de casarme estaba haciendo algo así. Pero en ese momento tampoco estaba dispuesta a regresar a España después de solamente 6 meses de matrimonio. Así que decidí quedarme. Y durante los siguientes años mi vida cambió bastante. Mi esposo me apoyó en muchas cosas. Aprendí alemán, terminé mi carrera y poco a poco fui construyendo una vida propia en Alemania. Ahora me iba bastante bien. Tenía mis estudios terminados, hablaba el idioma y sentía que podía valerme por mí misma. Y eso cambió completamente la forma en que veía mi situación. Porque cuando descubrí la infidelidad, una de las cosas que más me preocupaban era tener que empezar de cero si lo dejaba. Pero con el tiempo dejé de tener ese miedo. Ya no necesitaba depender de él. Y mientras más independiente me volvía, más claro tenía algo. Ya no lo amaba. Lo extraño es que, por lo demás, mi esposo siempre había sido muy amable conmigo. Era cariñoso, atractivo y, en general, parecía una buena persona. Pero después de descubrir la infidelidad, yo ya no podía verlo de la misma manera. De hecho, había algo en el que me hacía pensar en mi padre. Y digamos que mi relación con mi padre no es precisamente buena. Así que, aunque mi esposo siguiera siendo amable conmigo, algo dentro de mí había cambiado para siempre. Yo sabía lo que había hecho. Y simplemente ya no podía volver a sentir lo mismo. Durante 2 años guardé ese secreto. La persona que me había avisado originalmente de la infidelidad me había enviado un mensaje anónimo por Facebook. Después de recibirlo, yo misma investigué y confirmé que era verdad. Nunca supe quién había enviado aquel mensaje. Y tampoco estaba segura de si mi esposo sabía que yo lo sabía. Pero decidí no confrontarlo. No quería tener que escuchar lágrimas. No quería escuchar promesas. No quería escuchar el típico nunca volverá a pasar. Simplemente no estaba preparada para lidiar con todo eso. Así que seguí adelante con mi vida. Pero llegó un momento en el que ya no podía seguir fingiendo que nuestro matrimonio estaba bien. Mi esposo había pasado mucho tiempo trabajando en el extranjero. Y durante ese tiempo era más fácil mantener las apariencias. Pero ahora estaba de vuelta en casa de forma permanente. Y pasar tanto tiempo juntos hacía mucho más difícil fingir que nuestra relación seguía siendo normal. Yo ya había tomado una decisión. No quería seguir casada con él. Tampoco quería tener hijos con él. Y, después de todo lo que había pasado, quería comenzar una vida completamente diferente. Solo necesitaba encontrar el momento adecuado para hacerlo. Finalmente, después de 2 años de saber que me había engañado, decidí que había llegado el momento. Preparé mis cosas más importantes y me fui a casa de una amiga. Mi esposo regresó a casa un domingo por la mañana. Y esta vez decidí que ya no iba a esconderlo. Le dije que sabía que me había engañado. Al principio intentó hacerse el que no sabía de qué estaba hablando. Durante aproximadamente 1 hora trató de fingir que no entendía lo que le estaba diciendo. Pero yo estaba completamente tranquila. No estaba allí para discutir. No estaba buscando una explicación. Había tomado mi decisión hacía mucho tiempo. Cuando se dio cuenta de que había preparado mis cosas y que realmente me iba, finalmente admitió que había tenido una aventura. Pero entonces ocurrió algo bastante extraño. Me dijo que había sido algo corto. Según él, había sido una aventura que no significaba nada. Dijo que había ocurrido una sola vez y que simplemente había sido un error. El problema era que yo ni siquiera estaba hablando de esa aventura. Yo sabía de otra. Así que lo corregí. Y entonces comenzaron los gritos. Después de discutir un rato más,
simplemente me fui. Mientras salía de la casa ocurrió algo que me pareció bastante curioso. Vi a uno de mis vecinos. Nunca me había llevado especialmente bien con él. Pero cuando me vio salir, simplemente me dijo: «Bien por ti». En ese momento no le di demasiada importancia. Pero después empecé a pensar en algo. Quizá él había sido la persona que me había enviado aquel mensaje anónimo 2 años atrás. Nunca pude confirmarlo. Pero después de todo lo que había pasado, parecía bastante posible. De cualquier manera, ya no importaba. Yo ya estaba fuera. Después de irme, contraté a un abogado para comenzar con el divorcio. Y tuve suerte en algo importante. No teníamos hijos y tampoco teníamos bienes compartidos importantes. Eso hizo que la separación fuera mucho más sencilla. Ahora ya no tenía que preocuparme por reconstruir mi vida desde cero. De hecho, ya había empezado a hacerlo. Ese mismo fin de semana me mudé a una nueva ciudad. También había conseguido un nuevo trabajo que comenzaría a principios de mayo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba empezando una vida completamente nueva. Incluso estaba pensando en tomarme unas pequeñas vacaciones para celebrarlo. Quería viajar, conocer lugares nuevos y simplemente disfrutar de la sensación de estar empezando de nuevo. Pero entonces recibí noticias de mi ex. Un amigo suyo se puso en contacto conmigo para decirme que mi ex esposo no estaba pasando por un buen momento. Me dijo que no estaba bien. Y aunque obviamente me dio tristeza escuchar que estaba sufriendo, también fui muy clara. Le dije que no quería recibir actualizaciones sobre él. Si había algún asunto importante relacionado con nuestro divorcio, podía ponerse en contacto con mi abogado. No quería saber cómo estaba. No quería saber qué estaba haciendo. Y mucho menos quería volver a involucrarme emocionalmente en su vida. La conversación terminó poco después. Pero mientras hablaba con su amigo, podía escuchar a mi ex esposo al fondo. Y entonces lo escuché decir que yo era una perra. Y, sinceramente, no me molestó. Después de todo lo que había pasado, que estuviera molesto conmigo ya no era mi problema. Había pasado 2 años sabiendo que mi esposo me engañaba. Durante todo ese tiempo no hice una escena. No lo confronté. No intenté vengarme. Simplemente esperé hasta estar preparada para irme. Y cuando finalmente lo hice, no me fui porque hubiera dejado de tener miedo. Me fui porque ya no necesitaba tener miedo. Había terminado mis estudios. Había aprendido el idioma. Tenía un trabajo. Tenía planes para mi futuro. Y sobre todo, había recuperado la capacidad de tomar decisiones pensando en mí. Quizá algunas personas piensen que esperé demasiado. Y probablemente sea cierto. Tal vez debería haberlo dejado desde el momento en que descubrí la infidelidad. Pero en aquel momento no estaba preparada. No tenía la misma vida que tengo ahora. Y creo que cada persona tiene que decidir por sí misma cuando está preparada para dar ese paso. Lo importante para mí fue que, cuando finalmente llegó el momento, no dudé. No necesitaba que él admitiera todo. No necesitaba que me pidiera perdón. No necesitaba escuchar que nunca volvería a hacerlo. Ya había tomado mi decisión. Ahora estoy divorciándome, me he mudado a una nueva ciudad y estoy comenzando un nuevo trabajo. Y por primera vez desde que descubrí la infidelidad, siento que mi vida realmente me pertenece. No sé qué va a pasar con mi ex esposo. Y sinceramente, tampoco quiero saberlo. Lo único que sé es que después de 2 años de guardar un secreto, finalmente pude dejarlo atrás. Y esta vez no pienso mirar hacia atrás. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Lo habrías confrontado desde el momento en que descubriste la infidelidad o habrías esperado hasta estar preparado para irte?